Vamos con la segunda parte del tratamiento antimicrobiano en sepsis. En esta oportunidad hablaremos de la optimización y reevaluación del tratamiento antimicrobiano. Esta es una gráfica de concentración-tiempo. En esta gráfica vamos a representar la concentración de antimicrobiano que inhibe el crecimiento bacteriano, es la CMI. Además, definiremos la concentración de antimicrobiano que logra reducir el inóculo inicial en un 99,9%, es la CMB o concentración mínima bactericida. La relación entre la CMI y la CMB nos va a decir si un antibiótico es bactericida o bacteriostático. Cuando la CMI y la CMB están muy próximas, será muy fácil que con una dosis convencional de antimicrobiano alcancemos concentraciones próximas a la CMB y por tanto logremos matar o reducir significativamente el inóculo bacteriano. Mientras que si la CMB es muchos órdenes superior a la CMI, será muy difícil alcanzar concentraciones cercanas a la CMB con la posología habitual sin tener datos de toxicidad y por tanto este antibiótico será bacteriostático. Es importante esta diferenciación ya que al emplear un antibiótico bacteriostático será el sistema inmunitario del paciente el que deba hacer el resto para conseguir controlar la infección y por tanto habrá que ser muy cautos al emplear antibióticos bacteriostáticos en pacientes inmunodeprimidos. Cuando administramos una dosis de un antibiótico, vamos a ver los distintos parámetros farmacocinéticos que será importante tener en cuenta a la hora de establecer la dosificación más adecuada. Esta es la concentración máxima, concentración pico, la concentración mínima, este es el área bajo la curva de concentración y esto que vemos aquí es lo que se denomina EPA o efecto postantibiótico. Algunos fármacos, cuando su concentración plasmática se reduce por debajo de la CMI, siguen teniendo un efecto en erradicar a la bacteria. Este efecto postantibiótico no lo tienen todos los fármacos y los fármacos que lo tienen, pues lo tienen en distinta cuantía. Este segmento lo que va a definir es la relación entre la concentración pico o concentración máxima y la concentración mínima inhibitoria. Este área de aquí representa el área bajo la curva partida por la CMI. Y este segmento representa el tiempo en que la concentración del fármaco excede la CMI, el tiempo por encima de la CMI. Estos son los conocidos como parámetros PKPD y que en esencia representan la relación entre los parámetros de sensibilidad o de susceptibilidad de los microorganismos y los parámetros farmacocinéticos de los antibióticos. Según la relación entre estos parámetros, podemos dividir a los antibióticos, grosso modo, en dos familias. Aquellos que son concentración dependientes, estos antibióticos ven definida su eficacia por la relación entre la concentración pico o concentración máxima y la CMI, o entre el área bajo la curva y la CMI. Y por otro lado estarían los antibióticos tiempo dependientes, que son aquellos que ven definida su eficacia por el tiempo en que la concentración plasmática excede, está por encima de la concentración mínima inhibitoria. Se considerará un tratamiento antibiótico como óptimo cuando tiene en cuenta, además de todos los parámetros explicados en la presentación anterior, las condiciones físicas del paciente y estos parámetros PKPD a la hora de establecer la estrategia de dosificación. Por ejemplo, el paradigma de los antibióticos concentración dependientes son los aminoglucósidos. En esta gráfica se representan dos formas distintas de administrar la gentamicina. La primera es la dosificación de 500 miligramos una sola vez al día. Esto viene representado por la línea con puntos negros. Y por otro lado, tendremos la administración de la gentamicina en dos dosis diarias de 250 miligramos, administrados cada 12 horas. Esta es la línea con puntos blancos. Como veis, la dosis final en 24 horas sería la misma, pero
Como los aminoglucósidos son concentración dependientes y ven definida su eficacia por la relación entre la concentración pico y la CMI, veremos que cuando se administran los antibióticos o cuando se administra el aminoglucósido en 2 dosis, la concentración pico partido por la CMI tiene el valor de este segmento. Mientras que si se administra en una única dosis diaria, la relación entre la concentración pico y la CMI tendría el valor de este segmento, que es claramente superior. Y por tanto sería más eficaz administrar el aminoglucósido en una sola dosis diaria. En el caso concreto de esta familia de fármacos, además, esta forma de administración es menos tóxica, ya que la toxicidad se correlaciona con la concentración en el valle, y en este caso la concentración en el valle será inferior durante más tiempo en el día. Además, estos fármacos, los aminoglucósidos, tienen efecto postantibiótico, y esto significa que cuando la concentración está por debajo de la CMI todavía siguen teniendo efecto, y por tanto no necesitaremos administrar varias dosis en el día, sino toda la dosis en una única administración diaria, y esto será más eficaz y menos tóxico. Sin embargo, los antibióticos tiempo dependientes se rigen por otros parámetros. En esta gráfica tenemos la representación de un betalactámico, que por ejemplo podría ser el meropenem, en dos posologías distintas. La primera, que es la línea de puntos negros, es la administración de 1 gramo cada 8 horas, pero administrado en 30 minutos. Sin embargo, la línea de puntos blancos es la administración de ese mismo gramo, pero en lugar de en 30 minutos, en 3 horas. Como los betalactámicos son antibióticos tiempo dependientes, como veis, el tiempo que la concentración de antimicrobiano está por encima de la CMI en el caso del primer segmento, de la primera forma de administración, es inferior al de la infusión en 3 horas. Y con esto, al aumentar el tiempo por encima de la CMI, estamos aumentando la exposición de la bacteria al antimicrobiano y, por tanto, la eficacia de este tratamiento antibiótico. En el caso de los antibióticos tiempo dependientes, no necesitamos que la concentración plasmática sea muy por encima de la CMI, esté muy por encima de la CMI, sino que esté mucho tiempo, el mayor tiempo posible, por encima de la CMI. En condiciones normales, para que un betalactámico sea eficaz, con que estuviera un 40-50% del tiempo por encima de la CMI sería suficiente. Sin embargo, cuando el paciente está séptico, será necesario que la concentración exceda la CMI al menos un 70 o 90% del tiempo entre dosis. Esto lo vemos en la siguiente gráfica. Como veis, la gráfica superior, la de más arriba, lo que muestra es la administración de un betalactámico en 2 dosis diarias frente a un microorganismo que tiene una CMI baja, con una administración cada 12 horas, una dosis cada 12 horas, el tiempo por encima de la CMI estaría por encima del 40% con facilidad. Sin embargo, en la siguiente gráfica lo que veis es que con esa misma posología, con esa misma estrategia de dosificación, si el microorganismo en cuestión tiene una CMI elevada, es decir, si está en el límite de la resistencia, microorganismo más resistente que en el caso anterior, la concentración, el tiempo que ese antibiótico está por encima de la CMI, el tiempo en que la concentración de ese antimicrobiano excede la CMI es inferior al 40% y por tanto esa terapia sería ineficaz. ¿Cómo podríamos mejorar eso? Pues podríamos mejorar eso añadiendo una dosis adicional. Con esto, como veis, incrementaríamos el tiempo por encima de la CMI y, por tanto, aumentaríamos las posibilidades de éxito. Es por eso, por lo que cuando miráis en guías de tratamiento antimicrobiano las opciones o la dosificación de los antibióticos betalactámicos, siempre veréis que hay distintas opciones, de 2 a 4 gramos cada 4-6 horas. Pues esto depende, entre otras cosas, de esto que os estoy contando. En primer lugar, de cómo esté el paciente y, en segundo lugar, de la concentración mínima inhibitoria del microorganismo causal frente a ese antibiótico en concreto. Además, de esta manera podríamos mejorar los parámetros farmacocinéticos en caso de microorganismos con CMI elevada,
administrando una dosis de carga y después una infusión continua. Con esto, el tiempo por encima de la CMI sería casi del 100% y por tanto las posibilidades de éxito serían superiores. Es importante recordar siempre la dosis de carga. En esta tabla se recoge, en primer lugar, de cada familia de antibióticos, cuál es el mecanismo de acción, si son o no bactericidas y cuál es el parámetro PKPD que define su eficacia. De esta manera podremos ver que, por ejemplo, los betalactámicos son tiempo dependientes, igual que por ejemplo, los macrólidos, mientras que los aminoglucósidos, los glucopéptidos o las quinolonas verán definida su eficacia en función de la concentración del área bajo la curva por encima de la CMI. Son antibióticos concentración dependientes. Recapitulando, ¿cuáles serán las estrategias de optimización? En primer lugar, la adecuación de la dosis. Recordamos que el volumen de distribución está alterado en los pacientes con sepsis. Esto sobre todo va a afectar a los antibióticos que son hidrofílicos y por tanto habrá que plantearse la administración de dosis de carga que será independiente de la función renal del paciente. También habrá que plantearse el aumento de dosis, el aumento de la dosis inicial. Además, y especialmente en los antibióticos que son tiempo dependientes, habrá que adecuar los intervalos de administración, haciéndolos más cortos en función del estado del paciente, es decir, si está con amina, si está hiperdinámico, al inicio sobre todo de la sepsis, y cuando tenemos un microorganismo o sospechamos un microorganismo con CMI aumentada frente al antibiótico que vamos a utilizar. Además, utilizando la infusión extendida en los antibióticos tiempo dependientes, hemos visto que aumentando el tiempo de infusión de cada dosis y en el extremo llegando a una infusión continua en 24 horas, vamos a mejorar el tiempo que ese antibiótico está por encima de la CMI y por tanto aumentaremos las probabilidades de éxito. Y por último, habrá que adecuar las dosis en función de la vía de eliminación. Hay que calcular la dosis en los pacientes que están con sistemas de asistencia renal, como la hemofiltración continua, el empleo de la dosis de carga, que como decíamos es independiente de la función del riñón, y por último la dosis de mantenimiento que habrá que adecuar en función del cálculo del aclaramiento. En los pacientes con sepsis se producen rápidos cambios clínicos que hacen necesarias reevaluaciones frecuentes. El ajuste de dosis de los antimicrobianos habrá que realizarla cuando el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, siempre teniendo en cuenta la función renal o hepática en los casos en los que estos órganos hayan fallado, y a partir en general en las primeras 48-72 horas, cuando ya disponemos de los resultados de los cultivos obtenidos, habrá que plantearse el ajuste del espectro o desescalada. Siempre en cada uno de los pasos de reevaluación del enfermo habrá que tener en cuenta la necesidad de emplear estrategias para el control del foco. Si a las 48 horas el paciente no está mejorando, tendremos que reevaluar desde el principio las posibles causas del fracaso del tratamiento. En primer lugar, el retraso en la administración del antibiótico, que como veíamos es uno de los factores cruciales a la hora de obtener éxito en el manejo de la sepsis. En segundo lugar, que el espectro sea inapropiado. Después, que el antibiótico esté mal dosificado o que existan inadecuados niveles sanguíneos por una potencial interacción con otros fármacos. Que no se alcancen niveles adecuados en el sitio diana. Esto puede ser también por infradosificación, en lugares considerados santuario, donde penetran mal los antibióticos, y siempre habrá que plantearse si esto es una opción, esto es una posibilidad.
Después, que exista una infección secundaria o metastásica. Esto quiere decir que desde el foco inicial se haya producido una diseminación hematógena y se haya generado un absceso o una infección a distancia del foco inicial. Y por último, y una causa muy frecuente del fracaso del tratamiento, es la ausencia de control del foco. En este caso será pues, cuando tenemos una colección o un absceso que requiera cirugía o drenaje o presencia de material protésico o exógeno como los catéteres o reservorios centrales. Para terminar, esta diapositiva lo que muestra es que debemos iniciar el antibiótico en la sepsis de forma inteligente. Siempre iniciarlo cuando sospechemos una infección bacteriana. Por supuesto, para luego poder adecuar el tratamiento antibiótico es fundamental recoger cultivos, recoger en la historia clínica del paciente los antecedentes de alergia. Hay que iniciarlo precozmente en las infecciones graves, revisar la epidemiología local, las guías de tratamiento empírico del hospital, documentar en la historia clínica del enfermo cuál es la indicación, la vía de administración del antibiótico, la dosis que vamos a utilizar, incluyendo la fecha de revisión o de potencial suspensión del antibiótico en función del foco sospechado. Y en un segundo paso, focalizar, enfocar en la infección que ya tenemos documentada y, a ser posible, en los cultivos, en los microorganismos que hemos recuperado de esos cultivos. En general, en las siguientes 48-72 horas debemos establecer un plan claro de tratamiento a medio plazo, que será o bien parar el tratamiento si no se ha confirmado la existencia de una infección bacteriana. En segundo lugar, la secuenciación a vía oral. En tercer lugar, si el antibiótico que estamos usando no es apropiado, cambiarlo. En cuarto lugar, continuar el antibiótico sin cambios, poniendo la fecha en la que creemos que debemos revisar esto de nuevo. Y en último lugar, si el paciente será candidato a la administración de este antibiótico de forma extrahospitalaria, es decir, o bien por vía oral en su casa o siguiendo alguna de las estrategias de hospitalización no convencional, pues en hospital de día o en hospitalización a domicilio en los centros que dispongan de esta posibilidad. Y esto es todo.